Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Elena Varela, soy académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y actualmente estoy coordinando el doctorado en estudios críticos de género. La razón por la que estoy aquí, me invitaron, es para platicarles de una investigación que estoy realizando, analizando cómo se construyen las narrativas y los discursos antifeministas. Especialmente yo tomé el caso de los grupos cercanos al partido de ultraderecha en España, del partido Vox, y lo que hice fue analizar cómo se comportaban usuarios de redes sociales, específicamente de Facebook, cómo se comportaban en torno a los temas de género. Y lo importante era ver qué tipo de noticias se difundían, de qué manera se difundían, de qué manera se construía la información, o más bien la conclusión a la que llego es que lo que se construye fundamentalmente es desinformación para montar toda una narrativa en torno al feminismo y poder descalificarlo y, digamos, convertirlo en un movimiento absolutamente abyecto, ¿no? Lo que hice fue un trabajo de observación no participante, creando un perfil en Facebook de tal manera que me pude meter en los círculos más cercanos al partido de Vox. La forma de ir logrando, digamos, un cúmulo de amistades de Facebook fue a través de identificar las personas que en su perfil tenían algún signo relacionado con el partido, de tal manera que era como el criterio para identificar a quienes tuvieran esa afinidad con el partido. Una vez yo tuve ya un conjunto de usuarios y usuarias, seleccioné aleatoriamente 250 y me puse a analizar sus publicaciones en dos periodos distintos, uno en noviembre del 2019 en torno a el Día Internacional de la Violencia de Género, y el otro en marzo del 2020 en torno al Día Internacional de la Mujer. Y me fijé exclusivamente en las publicaciones que tenían alguna relación con el género. Lo que hice fue 4,000 publicaciones distintas y entonces las analicé a partir del concepto o de una idea desarrollada por dos investigadores, Rosenbeck y van der Linden, que lo que señalan es cómo se han ido generando estrategias de lo que llaman la desinformación. Y esto lo ubiqué en un contexto que es el de la llamada posverdad. La época de la posverdad lo que señala es que en realidad estamos construyendo y difundiendo información que no se basa tanto en los hechos como en las emociones que generan. Lo que se hace es desvirtuar, sesgar, cambiar el tono que se le da, cambiar las fechas, o sea, hacer parecer algo del pasado como si fuera presente, hacer parecer algo de otro país como si fuera del propio. Y entonces, con estos manejos de la información, pero insisto, donde lo importante no es el hecho en sí mismo, sino el tipo de emociones que provoca, lo que me dediqué es analizar qué estaba ocurriendo con el discurso en torno a los temas de género, en el caso de las personas afines al partido Vox. De la propia agenda del partido con los temas de género. Cuestiona que exista la violencia de género, en donde cuestiona muchísimo a las organizaciones feministas, porque dice que se dedican a utilizar los recursos públicos para su propio beneficio, donde cuestiona entonces el propio partido, o sea, se cuestiona el feminismo que llaman radical, y entonces generan una imagen entre las verdaderas feministas y que son aquellas que sí se preocupan por las personas. Es toda una construcción, digamos, en torno a el feminismo que cree que todo es cuestión de voluntad y de echarle ganas frente a los movimientos feministas que reivindican las desigualdades de fondo que hay en el sistema. Lo que encontré es que efectivamente se cumplía esta idea de que poco importan los hechos, lo que importa es poder dar una imagen determinada del feminismo, ¿no? Específicamente. Se llega a montar toda una narrativa discursiva a través de la cual lo que se empiezan a contraponer lo correcto, lo que son el nosotros y el ellos, en donde se establecen dicotomías
de tal manera que se va creando, insisto, esta idea del feminismo como una distopía, como un movimiento perverso, como un movimiento totalitario que pone en peligro el orden existente, ¿no? Primero se distingue entre el buen feminismo y el mal feminismo. El buen feminismo es gente calmada, moderada, las mujeres de Vox que luchan por la igualdad de los derechos, pero que en donde lo que se parte es de la idea de que la mujer es la que tiene que hacer su esfuerzo por lograr esa igualdad, ¿no? Y frente a eso se pone ese feminismo radical, dicen, ese feminismo que destruye edificios, ese feminismo que es violento, ese feminismo que incluso, o sea, hasta físicamente da una imagen de abyección. El discurso que se logra transmitir es el hombre es la víctima de las feministas radicales porque quieren encarcelar a todos los hombres, es la víctima de estas feministas porque se basan en denuncias falsas para quitarle a los padres de familia a sus hijos. Las víctimas son estos hombres que sufren porque las feministas quieren acabar con ellos, ¿no? Entonces, de nuevo, es hombres como víctimas frente a mujeres que además aparecen como violentadoras, como agresivas, como como personas capaces de las mayores aberraciones, ¿no? Solo aparece el hombre como agresor cuando es un musulmán, un latinoamericano, es decir, cuando es un migrante. Supuestamente quienes son víctimas de la violencia de género, en este caso aparecen como victimarias, porque o ponen denuncias falsas, porque agreden directamente o porque se aprovechan de los recursos públicos a través de las organizaciones, ¿no? Es un tema que yo lo analicé para el caso de todas las corrientes antifeministas, pero que en realidad se podría aplicar a otros muchos temas, es cómo se construye y se difunde la información o la no información. Algunas de las noticias que más se difundieron en los periodos que yo estudié, o correspondían a épocas muy pasadas, y nadie lo mencionaba, sino simplemente se enviaban como si fueran actuales o correspondían a otros países. Y de nuevo se respondía, porque en los comentarios la gente responde como si fuera una noticia de ese país, ¿no? Los hechos, y eso es lo que marca los tiempos de posverdad, poco importan, porque lo que importa es el tipo de sentimientos que generan. Y en este caso, lo que yo identifiqué es que los dos sentimientos fundamentales con los que se juega es el sentimiento del miedo a que el orden existente se trastoque completamente, ¿no? Entonces, miedo a que la familia, o sea, acabar con la institución familiar, etcétera, etcétera. Entonces, ese miedo y el odio a la feminista radical, ¿no? La cuestión no es nada más algo anecdótico, sino que esto tiene un impacto, porque el problema es que empieza a ser creído por sectores incluso ni siquiera tan afines como al partido, pero además ya ha tenido un impacto mayor en el caso de Vox, cuando eso les lleva a plantear o a presionar o a tratar de negociar para que se cambie la política pública que se tiene en torno a estos temas. No es una cuestión menor, porque a partir de una estrategia en donde se utilizan diferentes mecanismos para crear una imagen de lo que es o lo que son los movimientos feministas, eso logra permear en sectores de la sociedad hasta el punto de empezar a presionar, hacerlo creíble, cuando en realidad está basada en hechos no ciertos, pero se hace creíble y entonces lleva a presionar en términos de modificación de políticas públicas, lo cual puede ser muy, muy problemático cuando pensamos que estamos atendiendo temas como los de la violencia de género, ¿no?